a nuestra última jornada del tercer encuentro capital de jazz. Hay un ambiente muy sabroso esta noche, estamos muy contentos por la presencia de ustedes y queremos agradecer en primer término a la Fundación Grupo de Energía de Bogotá, quienes patrocinan el tercer encuentro capital de jazz. Esta noche queremos hacer un reconocimiento muy merecido a todos los grupos que han participado en este encuentro. En primer término, las big bands de las universidades Sergio Arboleda y Uninca, así como la orquesta de la Cebra Azul y la Nashville Big Band, interpretando piezas originales y arreglos de los grandes maestros del género, desde Duke Ellington y George Gershwin hasta Henry Mancini, Frank Sinatra y Paul Desmond, recordándonos la era del swing y algo del cool de los 50s. El swing es un estilo de jazz orquestal influenciado por los músicos de origen europeo que aportó las siguientes innovaciones. Vamos a hacer una especie de relación de los géneros que hemos presentado durante el encuentro. A medida que vamos recordando los grupos y sus influencias, vamos a ilustrar un poco cada uno de estos géneros. Les decía, el swing es un estilo de jazz orquestal influenciado por la música europea que aportó, por ejemplo, un mayor número de integrantes en las bandas, creando las famosísimas big bands. Aparecieron grandes arreglistas que despliegan sus técnicas de color y efectos, especialmente en los instrumentos de viento. Asimismo, los solos e improvisaciones son preestablecidas. Y mientras en el jazz tradicional la parte rítmica es soportada por la batería, el bajo y el piano, ahora la batería se convierte en el verdadero motor de la banda. Sing, 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 pero no es Glenn Miller, Benny Goodman. Justamente de la era del swing, ese gran clarinetista con su big band y, como no, el grandioso Fred Astaire, bailarín. Bueno, les decíamos, luego tuvimos el ensamble de la Universidad Central que se presentó con arreglos originales de autores colombianos, mientras el ensamble de la Escuela Fernando Sor interpretó temas del trompetista Miles Davis y del pianista de vanguardia Robert Glasper. Posteriormente tuvimos los quintetos de Nowhere Jazz y Alejandro Fernández, así como el septeto de Ricardo Narváez, gracias a los cuales conocimos algo del bebop de los 40s y del hard bop de los 50s. Hemos hablado un poco de estos géneros, pero para ustedes que nos acompañan esta noche queremos referirles un poco también de estos importantes géneros en la historia del jazz. El bebop nace con el declive de las big bands de swing y se instala con el desarrollo vertiginoso de los improvisadores que hacen uso de frases irregulares, polirritmias y nuevos giros melódicos. El rol del solista ya no es el de simple entertainer, es decir, no es simple animador o entretenedor, sino el de un artista creador al servicio de su música. El hard bop, el otro género, reacciona al intelectualismo del bebop y llega a ser todo un movimiento cultural inspirado en los derechos civiles. En este sentido, la música del hard bop se enorgullece de ser una música negra que se saborea en las improvisaciones a pleno pulmón, los sonidos cálidos y los ritmos explosivos. Bueno, ahí arranca el solo de justamente ¿de quién? Charlie Parker. ¿Cómo no? Nuestro amigo Carlos Humberto Cerrato, el excelente actor de televisión que además es un gran intérprete del saxofón. Un aplauso, un saludo para nuestro amigo Cabeto. También vimos fusiones de jazz afroperuano por cuenta del saxofonista Juan Ignacio Arbaiza y su grupo La Resbalosa, y de la música tradicional de la Isla Grande Chiloé de Chile con el grupo internacional La Banda Trifulca. Posteriormente, la voz de la marimba de Inés Granja y su grupo, un verdadero patrimonio cultural universal, así como la voz excepcional de Juanita Delgado,
quienes nos deleitaron con cantos tradicionales de ambos litorales de nuestras costas, de ambos litorales de nuestras costas. Su expresión de goce y dolor, tan semejantes en esencia a los orígenes del jazz en sus cantos espirituales como el blues y el gospel. Después, el género del free por cuenta de Francisco Pacho Dávila y su jazz reunión que congregó a lo mejor de nuestros saxofonistas, Tico Arnedo, Juanito Benavides, el propio Pacho Dávila y Gianni Bardaro. Y una buena parte de la familia de los saxos, alto, tenor y soprano. El free, ese otro importante género, surge con fuerza en la década del 60. Y este género prescinde de los elementos hasta entonces esenciales en el jazz, como los que acabamos de ver, el swing, el fraseo o la entonación, abriéndose además a influencias de músicas del mundo. Vamos a escuchar algo de Ornette Coleman. Esto es bastante diferente a lo que estamos usualmente acostumbrados a escuchar. Así que preparémonos para oír a Ornette Coleman. Ornette Coleman y su free jazz. Por supuesto, esto implica una expresión de protesta, que tal vez en ese momento civilmente, socialmente, culturalmente las cosas ameritaban una expresión de los músicos como una protesta o algo que no es simplemente lo apacible, lo tonal, sino cosas un poco más arriesgadas. Luego, en un contexto ya más reciente y con un lenguaje mucho más moderno, escuchamos aquí en el escenario de Galería Café Libro algo de improvisación libre gracias al trío de guitarras Vázquez Sandoval Arango, quienes llevaron la composición en un tiempo real al escenario. Los Hidalgo Brothers, Zaperoco y el Septeto Internacional de Suiza con influencias del funk, el hip hop, el jazz europeo, el latín y nuestros propios aires colombianos. El Organ Trio, que nos recordó no solo las delicias de un Jimmy Smith de los 70s, sino también fusiones más recientes como las de Medeski, Martin and Wood y Joy de Francesco. Apreciamos también a los grupos Selecanto y Suricato, que con apuestas originales, sonoridades íntimas y voces atípicas, nos acercaron a lo familiar, a lo social, a lo universal y un poco al surrealismo. El pianista Miguel Núñez, director musical por décadas de Pablo Milanés y su quinteto, junto con el jazz nómada de Juan Carlos Padilla, realizaron presentaciones impresas de jazz moderno con influencias de bandas como Weather Report, Yellow Jackets y de músicos como el guitarrista Pat Metheny y Chick Corea, quienes estuvieron aquella noche. Tal vez pudieron apreciar los videos que proyectamos del grupo Weather Report y del archifamoso guitarrista Pat Metheny. Ya acercándonos al final, después tuvimos el contrabajista Julián Gómez con sus pulsos e impulsos de la música clásica y de los estilos más recientes del jazz contemporáneo. Por último, los conciertos más calientes con influencias de la timba cubana y del funk al estilo de Tower of Power, en el caso de Audiotrópico, y el jazz latino y los aires colombianos en la música del virtuoso de la percusión y de la composición Samuel Torres y su sexteto Jazz Capital. Grupo que se nombró así para esa noche especialmente con ocasión del tercer encuentro de Jazz Capital, Capital Jazz. Muy bien, para esta noche hemos elegido dos excelentes agrupaciones. De nuevo, una Big Band universitaria, la Big Band de la Universidad del Bosque, y a segunda hora tendremos a la compositora y pianista cartagenera Melissa Pinto. Yo quiero invitar de una manera muy cariñosa, muy afectuosa, porque me une un lazo de más de 30 años de amistad a uno de los músicos más importantes en el desarrollo de lo que se conoce como el jazz colombiano, que tendremos a segunda hora con los músicos y con el grupo de Melissa Pinto. Este músico juega un rol muy importante porque no solo ha tocado con las mejores bandas de vanguardia del jazz desde los 90s, sino que además él ha trabajado con sus propios grupos, Magenta, Zaperoco, y cómo no, también compartimos con los grupos Clusters, Fonopsis y otros tantos. Él es el director musical del grupo de Maía
y quiero que le demos un muy fuerte aplauso al maestro William Maestre. Willy, tú mismo, ¿por qué no nos cuentas un poquito acerca de lo que vamos a escuchar, de lo que van a presentar? Entiendo, entre otras, yo me adelanto a hacer la presentación de uno de los temas que van a interpretar. Es una obra original de Willy, Maestrenza se llama. Cuéntanos, por favor, Willy. Buenas noches a todos, bienvenidos. Gracias, Germán, gracias, Café y Libro, por la invitación. Es la segunda generación de Big Band que tiene la Universidad del Bosque en sus 15 años de programa académico, donde estamos vinculados pues una serie de profesores que hemos venido elaborando sobre este sonido durante los últimos 30 años, tal vez más. Herederos obviamente de la tradición bogotana de la música de los años 60, 70, Eddie Martínez, Joe Madrid, Gabriel Rondón, Armando Manrique y otros tantos que ya no nos acompañan, algunos, que nos enseñaron, y estamos en este plan de enseñarles y de legar una función espiritual en la música a estas nuevas generaciones. Entonces tengo el placer de trabajar con esta Big Band, como les digo, la segunda generación, en donde tenemos egresados, estudiantes actuales del programa, invitados especiales, y tenemos un repertorio bastante variado, buscando la colombianidad o más bien el concepto latino. El concepto original lo estoy aportando de alguna manera yo con la música que estoy arreglando para ellos, y cosas que hemos conseguido del repertorio tradicional, buscando academia, buscando experiencia, buscando lúdica, que sobre todo es lo que nos tiene que congregar a todos nosotros en el tema de la música, en el tema del jazz y en el tema de las nuevas músicas. Entonces, Germán, mil gracias, LICFAM, muchas gracias, aquí estamos. Willy, antes de que iniciemos con la presentación de la Big Band del Bosque, yo preparé algo acerca del ragtime, que es el género que nos falta por ver. Cuando tenemos la línea del tiempo, a finales del siglo XIX, que son los inicios del jazz, pues ahí no solamente está New Orleans, San Luis, ahí ya tenemos en la línea del tiempo 1890, abajo dice ragtime, aparece el ragtime. Yo tengo un video preparado, pero ya que tenemos nadie más ni nada menos que Willy, igual, si tú prefieres, eso te dejo a tu elección, por supuesto. Sí, sí. Entonces, Willy, vamos a escuchar ragtime para dejarlos con la orquesta Big Band del maestro William Maestre. Enseguida, sí, un Big Band Universidad del Bosque. Un aplauso, por favor. Gracias. Berland, Joseph Zawinul, el creador de Weather Report, donde salió el señor Jaco Pastorius, nada menos. Vamos con un tema del señor Quincy Jones, arreglo de Sammy Nestico, que se llama Witching Hour, hora embrujada, a embrujar las horas, no sabría.
Es un blues de una forma de 24 compases. Es un arreglo, una composición mía y un arreglo para el anterior Festival de Jazz al Parque 2015. Entonces, para mí es un placer tocarlo con ellos y para ustedes, Blues en 2 tiempos, Maestrenza. Gracias.
Saxofón barítono de Pasto, el señor Daniel López. De la ciudad de Ibagué, Augusto Longas García. Bogotano, Cristian Martínez. Miguel Ricardo. José Miguel Villada. Santiago Vélez. Camilo Godoy. Miguel Torres. Orlando Mateus. Antonio Guevara. Nicolás Herrera, piano. Brass. Wilmer López. Manuel Moncada. Jorge Gómez. Soan Duzán. Jimmy Díaz y Jorge Quinteros. Muchas gracias.